Centro Editorial Universidad de Medellín se complace en darles la bienvenida nuevamente a este espacio que nos facilita Serendipia Festival. Vamos a realizar hoy la presentación de la Cartilla del Trabajo 2020. La Cartilla del Trabajo es una publicación que inició en el año 2006. Sus autores nos acompañan el día de hoy. Son el profesor Ignacio Cadavid Gómez y el profesor Heraclio Arenas Gallego. También contamos con la presencia del doctor Luis Javier Osorio López. Él es ex magistrado de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Y con él justamente vamos a iniciar esta presentación. Adelante, doctor Osorio. Muchas gracias. Un cordial saludo a todos los que están conectados por este medio y un especial saludo también a la universidad en general, a ustedes, mis distinguidos amigos y autores. Explicaba Delbecq que la fuente material del derecho está en el espíritu humano que a través de su propia experiencia del conocimiento de los demás y en la observancia de los hechos sociales logra mediante un proceso inductivo establecer los principios jurídicos fundamentales y las reglas de conducta para satisfacer las necesidades humanas y el orden de la sociedad. Hace un buen tiempo, cuando hacía parte de una de las cortes, conocí ampliamente el contenido de esta cartilla que presentaría y que a partir de hoy será de ustedes y se presenta en la primera feria virtual celebrada en Colombia, en un momento donde todos estamos apesadumbrados, pensando, meditando en lo que pueda estar ocurriendo a nuestro alrededor a causa de la pandemia. Pero más pensativos podrán estar un sinnúmero de trabajadores que no están acompañados de su querida familia, desconocen el futuro de sus empleos, si continuarán después de que pase esta inmerecida crisis o que al contrario estarán cesando. Ruego al Todopoderoso porque venga un feliz desenlace. Esa es la esperanza. Allí llegará, pero de la mano de nuestra solidaridad. Decía Martin Luther King, si ayuda a una sola persona a tener esperanza, no habré vivido en vano. Y completaba Apuleyo. Uno a uno, todos somos mortales. Juntos somos eternos. Pero haciendo abstracción de estos difíciles momentos y volviendo al inicio, cuando remembraba mi paso por la judicatura, por la benevolencia de los autores, estudié la primera edición de la Cartilla del Trabajo. Corrí el año 2005. En aquella primera edición, refiriéndome a sus autores Ignacio Cadavid Gómez y Heraclio Arenas Gallego, los comparé con los alquimistas que durante siglos trabajaron en la búsqueda de la piedra filosofal que les permitiera transformar los distintos metales de oro puro, por venir trasegando los caminos brindados por la legislación laboral, tratando de moldear y dar solidez al trabajo, fundamento del Estado social de derecho con el complemento inseparable de la justicia, la libertad y la igualdad, pilares insustituibles del derecho y teatro de presentación de los derechos fundamentales que dan vida y seguridad al hombre trabajador. Esto hace 15 años. Y ahora cuando la vuelvo a leer con su sugestivo título Cartilla del Trabajo 2020, observo su maravillosa estructura con el contenido del ayer, pero mucho más ampliada, corregida y actualizada, acorde con los ideales y contenidos de la Constitución política acerca de la humanización de los derechos individuales, con demarcada claridad en la exposición científica, sistemática y conceptual en cada uno de los títulos y subtítulos de la obra, ataviada de la legislación vigente, depurada jurisprudencia y precedentes actualizados, con el acompañamiento de casos y ejemplos concretos, además del análisis ponderado de las instituciones laborales y de la seguridad social, haciendo ameno y atractivo su estudio por la claridad que presenta. Encontrarán que este instrumento fruto de la constante investigación, estudio y dedicación de sus autores, quienes siguen pensando en la comunidad jurídica para que les sirva de herramienta y les permita desempeñar con solvencia sus actividades profesionales y les permita en la vida académica, sobre todo cuando se avisoran cambios legislativos en el sistema laboral y en la seguridad social por virtud de la declaratoria del estado de emergencia económica, social y económica. La cartilla refleja las enseñanzas que en el ejercicio profesional como litigantes, académicos, trabajadores y empleadores han vivido los abogados Cadavid y Arenas,
siendo apta para entender el sentido de la acción y excepción propias del litigio para resolver la consulta o fallar el proceso, aplicando los principios, los valores y las reglas que arropa la Carta Política, lo cual se ve reflejado al tratar con precisión los temas como la protección laboral de las víctimas, el secuestro del trabajador y sus derechos, el acoso laboral, la licencia no remunerada, la revisión de los contratos y su suspensión, la jornada laboral flexible, el despido con o sin justa causa, la protección de la maternidad, la enfermedad común y profesional, la prescripción de los derechos, la protección a la estabilidad laboral, entre muchos otros. La cartilla laboral indudablemente se constituye en una base fundamental para la cultura jurídico-laboral porque encierra la posibilidad de la construcción del pensamiento y el conocimiento de distintas figuras del derecho laboral y colectivo. Con la introducción y el entendimiento de la seguridad social, guía para la elaboración de las próximas leyes protectoras de la estabilidad laboral en este momento de crisis, quedando convencidos al final de la lectura de la capacidad y solvencia intelectual de sus autores, como de su comportamiento en el transcurso de sus vidas, que al igual como se autodescriben quienes publicaron el libro titulado Abogados, estoy seguro que igual son sus reflexiones cuando anotan. Las ventajas que la profesión nos suministra son la honorabilidad de la vida, la pureza y la estabilidad de la fortuna y la confraternidad en nuestras relaciones profesionales, unidos por los lazos de una vida común, sometidos a las mismas autoridades, obligados a estudiar y a invocar innecesariamente los preceptos de la ley natural y las prescripciones de la ley positiva. Debemos a nuestra profesión la dicha de vivir en una atmósfera de elevada inteligencia y de alta moralidad. Gustavo Gómez Velázquez y otros. Con la venia de todos ustedes, quiero contar una anécdota relacionada con la cartilla que ahora se presenta en este magno evento. Encontrándome fungiendo como magistrado de la Corte, se me presentó un periodista del órgano judicial en busca de un consejo, indicando que llevaba presentando varias veces el preparatorio de Derecho Laboral para graduarse de abogado y era lo último que le faltaba, pero no había podido pasarlo o ganarlo. Me manifestó el conocimiento de la existencia de una cartilla bastante buena y didáctica que yo poseía y le podía servir y buscaba acerca de ella. Inmediatamente le dije, vea hombre, léase el Código Laboral y léase esta cartilla, la que usted busca, que con gusto se la regalo. Léala con cuidado y presente nuevamente su preparatorio. Le cuento que el estudiante se fue y al poco tiempo volvió y me dijo, ya soy abogado, casi no gano ese examen. Si no hubiera sido por la cartilla que me regaló, todavía estaría especializándome en esa materia. Como verán, esta 15ª edición de la cartilla del trabajo ha sido renovada, ampliada y actualizada por sus autores con una admirable exposición sobre temas trascendentes del derecho laboral y la seguridad social, escritos con sencillez y acertando con un buen léxico jurídico, el cual ciertamente prestará ayuda eficaz y oportuna a los estudiosos del derecho laboral. Sinceras felicitaciones, amigos Heraclio y el doctor Calvo. Gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor Osorio, que nos ha acompañado desde el comienzo con el inicio justamente de esta cartilla del trabajo 2020. Ahorita damos paso al doctor Heraclio Arenas, uno de los autores de esta publicación. Muchas gracias. Gracias, Mayra, y gracias, magistrado, por su generosidad. Este texto lo hemos construido teniendo en cuenta el articulado del Código Sustantivo de Trabajo. Es por ello que aquí abordamos los temas del contrato de trabajo, las modalidades contractuales como el contrato de trabajo a término fijo, a término indefinido, por obra o labor contratada, la revisión del contrato de trabajo, la suspensión del contrato de trabajo. En otros temas, posteriormente, abordamos el salario, el auxilio de transporte, las distintas modalidades de salario, la jornada de trabajo, distintas modalidades de jornada de trabajo,
los descansos obligatorios como las vacaciones anuales remuneradas, vacaciones anticipadas, las vacaciones colectivas, el auxilio de cesantía, los intereses a la cesantía, la prima de servicios, los modos o causas de terminación del contrato de trabajo, la terminación del contrato de trabajo sin justa causa. Y por lo tanto allí tocamos el tema de las indemnizaciones, la indemnización moratoria, la prescripción de todas las acciones y derechos laborales, las cotizaciones al sistema de seguridad social en los distintos subsistemas, salud, pensiones y riesgos profesionales, las empresas de servicios temporales, los aportes parafiscales, el acoso laboral, el teletrabajo, las libranzas y los descuentos a los trabajadores. También tratamos las obligaciones laborales con fundamento en el salario mínimo legal de cada año, en este caso en el año 2020. Tenemos también unas notas sobre la UGPP y recetas médicas. Esto en términos generales, teniendo en cuenta ese contenido de los artículos del Código Sustantivo del Trabajo, que son las normas que fundamentan nuestro texto. También con notas sobre jurisprudencias y distintos conceptos del Ministerio del Trabajo y del Ministerio de Salud. Además, en los temas que son procedentes, ejemplificamos con algunos casos prácticos donde presentamos fórmulas simples matemáticas para una mejor comprensión en la vida práctica de estos temas como son las liquidaciones. El propósito nuestro con este texto es que sirva de guía y sea amigable a las pequeñas empresas, y no solo a los estudiantes de Derecho, sino también a los estudiantes de las distintas carreras donde tienen como asignatura el derecho laboral. Teniendo en cuenta este propósito, se ha cumplido también con la ayuda de todos los funcionarios del sello editorial. Y en este punto yo quiero hacer un reconocimiento precisamente a ellos, porque se ha notado el esfuerzo, porque sea más comprensible el texto. En estos últimos años hemos visto cómo a través de las revisiones se ha procurado porque haya unos enlaces que le permitan a los lectores acudir a la fuente, a estas fuentes jurisprudenciales y a las fuentes doctrinales que precisamente también son base de este texto, la cartilla del trabajo. Aprovecho también para hacer un reconocimiento a mi gran amigo, el doctor Ignacio Cadavid, quienes hemos tenido la fortuna de tenerlo como nuestro guía, como nuestro maestro, y que seguramente, porque así lo hemos alimentado de su sabiduría, de su bonomía, de su agudeza mental, sabemos de las grandes preocupaciones porque el derecho laboral sea tratado, y así lo hacemos en nuestra cartilla, porque sus permanentes desvelos jurídicos, como los conocemos, no hay día en que el doctor Ignacio no tenga una pregunta, una inquietud en materia laboral, y eso es precisamente lo que ha trazado la dinámica para
tener como resultado este texto. Por eso nosotros creemos que tiene que servir de orientación para todas las personas que de una u otra manera quieran y puedan acudir a él. De tal forma que a la Universidad de Medellín nuestro reconocimiento y agradecimiento permanente. Son estos los temas generales que trata la cartilla del trabajo. Pero esta cartilla en sus temas no ha sido ajena a la situación actual que vive el país. La emergencia sanitaria, emergencia económica y todas las normas que el gobierno nacional ha expedido en estos últimos días también nos afecta a nosotros. Y es precisamente el doctor Ignacio quien va a hacer referencia a esa situación actual en temas puntuales como la suspensión del contrato de trabajo, el caso de las vacaciones, el caso de los permisos remunerados. Esperamos que sea de mucha acogida esta cartilla, que sirva de guía y que estos últimos temas del gobierno nacional también nos sirvan para complementarla posteriormente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Heraclio. Damos paso entonces al profesor Ignacio Cadavid Gómez, que es el coautor de esta cartilla del trabajo 2020. Muchas gracias, maestro Luis Javier. Es grato saludarlo desde la distancia y poder agradecerle también todo el apoyo que le brindó a esta publicación incipiente hace 15 años y ya una quinceañera que tiene sus frutos, su recorrido, que ha sido adquirida anualmente y para un texto académico eso es un mérito por 2.000 estudiosos del derecho laboral. Esperamos que este año sean 3.000, porque hablando de la solidaridad, queremos contarle que los derechos de autor de esta cartilla todos van a unas becas de estudiantes de escasos recursos. Y por eso entonces también en este momento esta obra de la cartilla del trabajo es instrumento eficiente para que todos seamos solidarios. Se nos vino encima una pandemia como el COVID-19 y creeríamos que las legislaciones tienen que adecuarse para enfrentarla. Pero vamos a demostrar que en Colombia ya existían para el momento instituciones de las que hemos podido echar mano con algunas variaciones pragmáticas para atenderla, para enfrentarla y para equilibrar la salud, la economía y el trabajo. Ese es el gran reto que tenemos todos en este momento. A pesar de que surjan algunas discusiones muy jurídicas, de pronto con soluciones pragmáticas, no es el momento para que entremos en esa discusión, sino que busquemos salidas a las circunstancias tan apremiantes que tenemos hace 2 meses y que quién sabe cuánto tiempo más tendremos que afrontarlas. Vamos a afrontarlas, eso sí, con solidaridad, poniendo cada uno de sí, sin radicalismos, con solidaridad, para que salgamos adelante. La solidaridad del empleador no puede ser ilimitada. Tiene límites, el primero próximo, el músculo financiero, y en nuestro medio ya nos ha demostrado la realidad que las más fuertes soportan 2 o 3 meses, si mucho, la aplicación de medidas plenas y totales que consagran nuestra legislación laboral. Debemos pensar como pensaron muchos empleadores y nosotros los abogados en ejercicio estamos obligados a impulsar circunstancias que mantengan el empleo. No hablemos de generación todavía porque vamos a tener que generarlo a futuro, pero por ahora que mantengan el empleo digno. Y debemos tener claridad, todos vamos a ser afectados en esta pandemia.
¿Qué enfrentamos en este momento desde el punto de vista jurídico laboral? Para mí no hay duda que estamos ante una fuerza mayor desde la definición misma. Es un hecho irresistible y por ello podría aplicarse el artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo, que habla de una fuerza mayor que impida temporalmente, sin límite en el tiempo, la ejecución del contrato de trabajo. Ya el Ministerio del Trabajo se pronunció como más pragmáticamente que en forma jurídica, que no existía la tal fuerza mayor, y apeló, eso sí, a un argumento válido como es la solidaridad de las empresas para poder enfrentar la pandemia. Digamos que para nosotros sí existe una fuerza mayor y existe por doble motivo. Primero, porque las consecuencias de la pandemia impiden que se elabore. Y en segundo lugar, por el acto de autoridad competente que nos mandó a todos a un aislamiento preventivo obligatorio. APO. Todos estamos en APO. Gradualmente vamos saliendo. No sabemos si tenemos que reversar, ojalá no, pero apenas estamos restableciendo las fuentes de trabajo. No discutamos si existe fuerza mayor entonces, porque no es motivo de esta corta charla. Y lo que es importante es que con las instituciones salgamos adelante, que todos contribuyamos en mayor o menor grado a que el empleo no se vea afectado y consecuencialmente la vida de nuestros trabajadores. Ya el Consejo Superior de la Judicatura, por ejemplo, aceptó que había fuerza mayor porque suspendió los términos judiciales invocando una fuerza mayor. Pero eso, como les digo, ya lo discutiremos adelante. Ojalá no se presenten muchas demandas a la normatividad que se ha expedido y vamos a tratar de sintetizar las figuras que hemos aplicado, que hemos recomendado, que el gobierno ha formulado y que han surtido efecto positivo hasta este momento. La cartilla contiene en el capítulo 17 toda la institución de la suspensión del contrato. Y tendríamos que estudiar el caso fortuito de la fuerza mayor como causal de suspensión, a lo que no queremos llegar, ojalá no, porque implica que no hay trabajo, que no hay remuneración, y estamos entonces en el hueco profundo en el que nos mete la pandemia. Tenemos que buscar otras alternativas como se han buscado y como se han aplicado. Este caso fortuito fuerza mayor, hay que advertir, no requiere autorización del Ministerio del Trabajo, simplemente constata la fuerza mayor, que en este caso para nosotros es un hecho notorio. Sabemos que al día de ayer hay 3.800 solicitudes ante el Ministerio, unas para notificarle la existencia del caso fortuito de la fuerza mayor, infortunadamente más de 1.500 solicitudes para que el Ministerio simplemente se pronuncie que existe la fuerza mayor, y nos preocupa porque sabemos que eso implica desempleo. La mitad, unas 900 personas, de lo que resta, unas 900 solicitudes para otra causal de suspensión, que es motivos que son los motivos de fuerza mayor que impidan temporalmente la ejecución, que sí requieren autorización del Ministerio, y la mitad de las solicitudes son de los trabajadores invocando que en las medidas que se han tomado están violándose varios de sus derechos fundamentales. La segunda alternativa que se ha planteado es la licencia no remunerada. La licencia no remunerada no suspende el contrato, suspende el contrato de trabajo, y entonces tampoco es deseable. Nos encontramos en nuestro medio con licencias no remuneradas que provienen únicamente del empleador. Consideramos que la licencia no remunerada debe originarse en el trabajador y llegar a un acuerdo trabajador-empleador para que surte efectos. Tampoco nos ha parecido que es la salida eficiente y positiva ante esta situación, porque esa licencia no remunerada no permite la remuneración que venía percibiendo el trabajador y apenas sí lo protege en la seguridad social, porque esa licencia no remunerada no es que no le cueste al empleador,
no tendrá que pagar salarios, no tendrá que pagar mañana y podrá descontarle vacaciones, cesantía, pero sí tiene que pagar los aportes a la seguridad social. Lo ideal sería la licencia remunerada, que no suspende el contrato de trabajo, que algunos trabajadores con un músculo financiero extraordinario y con un espíritu solidario, envidiable, recomendable, han sostenido por 2 meses, pero ya con claridad algunos han manifestado que se les acaba el músculo financiero para mantener una nómina y para pagar impuestos. Los ingresos de las empresas que han tomado medidas ya se sienten menguados. Ya es hora de que tomemos otras medidas. Algunas ya han servido en la práctica y se nos agotaron como alternativas. Esa licencia que, como dijimos, remunerada, no suspende el contrato, difícil de mantener, no remunerada, difícil para la clase trabajadora, se ha matizado con la licencia remunerada compensada. Quiere decir que el empleador que tiene en este momento un flujo de caja brinda la licencia con la expectativa cierta de que mañana el trabajador va a compensarle ese tiempo sin ningún cobro, sin ningún recargo. Esto ya tenía fundamento, lo tiene en el artículo 178 del Código Sustantivo del Trabajo. Las vacaciones, reguladas en el capítulo 28 de la cartilla, la tratamos como un instrumento que se requiere para que el trabajador recupere fuerzas. Los trabajadores han dicho que anticipar vacaciones, hacerlas colectivas, impide el cumplimiento de la filosofía de la institución, como es el que el trabajador recupere fuerzas. Pero hay que entender, ya con solidaridad también de parte de los trabajadores, están con sus familias, estamos atendiendo en casa a nuestras familias, estamos acompañándonos en un momento difícil. Ya hemos entonces superado las vacaciones que estaban causadas, se pagaron, las vacaciones que se anticiparon 1 o 2 periodos, con riesgo también para el empleador, que habiendo anticipado 1, 2 y hasta 3 periodos, mañana el trabajador, superada la pandemia, esta circunstancia, no vaya a continuar trabajando y el empleador no podrá descontarlo. Pero eso es lo de menos. Ya hemos superado, y si el empleador pudo sostener esta alternativa, pues bienvenida fue en su momento. Se adecuó pragmáticamente el requisito de que las vacaciones puede concederlas el empleador avisando con 15 días de anticipación, lo que era mucho tiempo, y cambiar temporalmente ese aviso por 1 día de antelación y poder hacerle efectiva lo que se quería, descargar los costos de nómina. Y que no se diga que no se están descargando, porque lo que el empleador efectivamente está pagando es una obligación, ya causada o futura, y no tendrá que asumirla dinerariamente cuando se cumpla el periodo vacacional que ha sido pagado anticipadamente. Es importante resaltar, como señala la circular número 21 de este año del Ministerio del Trabajo, y nosotros creemos lo mismo, que lo más conveniente y lo más saludable es acordar entre empleador y trabajador el disfrute de esas vacaciones anticipadas, colectivas o individuales de forma parcial. Otra figura es el trabajo en casa. Aunque no es fácil encontrarlo, sí, en la industria manufacturera, por ejemplo, se le pueden brindar al trabajador los implementos de trabajo para recoger el producto terminado posteriormente en casa a la manera de un trabajo a domicilio. El teletrabajo no es una figura nueva, está en el capítulo 60, está tratado con suficiencia en el capítulo 60 de la cartilla, con existencia desde la ley 1221 de 2008, y hoy la teníamos como institución descuidada, a ella poco recurríamos. Hoy vemos cómo con muchos trabajadores hemos echado mano del teletrabajo y nos ha brindado grandes enseñanzas.
El teletrabajo no es para que el trabajador labore jornadas inagotables, tiene requisitos. No podemos entonces pretender al trabajador enviarle correos para que los despache a las 10 de la noche después de una jornada que empezó a las 8 de la mañana. Tenemos que proveerle los instrumentos tecnológicos para que pueda teletrabajar desde casa. Tiene una ventaja, que está en casa, con su familia, recibiendo su salario sin desmerecerlos. Hay otras figuras que se han utilizado, que pueden utilizarse además. Mire cómo vamos dando soluciones, vamos encontrando soluciones en la legislación vigente y que a nuestro modo de ver ha sido acertado el manejo por parte del gobierno nacional. También las jornadas flexibles, flexibilizarlas para rebajarlas y rebajar el salario proporcionalmente de manera que las personas puedan vivir dignamente. Flexibilizarlas para que se puedan trabajar turnos alternos de trabajo con menos jornada y menos salario. Cuando el trabajador no percibe todos sus ingresos porque, por ejemplo, flexibilizamos la jornada, la rebajamos, podemos recurrir a otras figuras porque no son excluyentes, de las que ya hemos hablado en esta ocasión, como son los anticipos a la cesantía. Recuerden que en la legislación laboral regularmente solo se permite anticipar cesantías sin terminar el contrato para atender requerimientos de vivienda, adquisición de vivienda, reparación de vivienda y estudios. Ahora en la pandemia nos han permitido, en la emergencia, que se soliciten los anticipos en la medida en que sea necesario para equilibrar los ingresos, con un certificado del empleador en el que se exprese en cuánto rebajaron los ingresos durante el mes de marzo, durante el mes de abril, durante el mes de mayo, no sabemos hasta cuándo, podrá el trabajador reclamar la cesantía para ajustar los ingresos que estaba percibiendo. También teníamos el instrumento, ya lo hemos aplicado con eficiencia, cuando el trabajador no está recibiendo todos sus ingresos, anticipar la prima de servicios. El mes pasado empezamos en algunas partes, en algunos lugares, con algunas empresas, anticipar la prima de servicios del primer semestre. Este es un sacrificio del empleador para poderle garantizar el ingreso al trabajador, pero él está pagando lo que en verdad debe, está pagando de una forma anticipada y no total, porque son 15 días de salario que sí le van a servir al trabajador para asistir a su familia y a sus necesidades. Ahora estamos viviendo ya el levantamiento de ese APO, aislamiento obligatorio. Vamos a encontrar la economía resentida. No se sabe cuánto tiempo. Ya tenemos la industria manufacturera, pero nos queda una gran pregunta. ¿A quién le vamos a producir? ¿Dónde está el stock de mercancía que habían comprado los comerciantes? El comercio está cerrado. Solamente cuando el comercio abra sus puertas, los manufactureros van a ver la clientela. Cuando abramos los centros comerciales, con una advertencia, que no es caja de Pandora, que una vez la pandemia desaparezca o sea manejable, que no es por decreto. El presidente no podemos reclamarle que el 11 de mayo se acabó la pandemia. El 11 de mayo se pretende acabar y atemperar el rigor del aislamiento y cambiarlo por un aislamiento inteligente, hacerlo por partes. Pero de aquí a que perdamos todos el temor a socializarnos, va a pasar tiempo y vamos a tener que atemperar ese rigor, de ese temor, de esa vida en sociedad. La hotelería, la gastronomía, el transporte, la aviación, son sectores que van a padecer durante tiempo prolongado los efectos de esta pandemia. Tenemos que actuar, pues, con mucha cautela, pensando mucho en el empleo, porque si no hay empleo, no va a haber dinero. Si no hay dinero, no hay quien compre. Si no hay quien compre, la economía no se mueve. Tenemos que equilibrar esos movimientos. No se descarta tampoco de aquí en adelante la revisión de los contratos. Ya empezamos ahora, mayo, junio,
y vamos a tener que echar mano de lo que nos señala el artículo 50 del Código Sustantivo del Trabajo. Cuando sobrevengan imprevisibles y graves alteraciones del orden económico, las partes pueden acordar. ¿Pueden acordar qué? Rebajar la jornada. Es mejor rebajar la jornada y rebajar el salario que no tener salario. Es mejor rebajar el salario para tener empleo y unos ingresos que no tener ingresos. Ahora y ayer se presentan tantas alternativas como esta, que me pareció muy novedosa y que implica que la gran empresa, sobre todo porque hay que darle la mano a la pequeña y mediana empresa que no tiene músculo financiero ni tiene crédito bancario porque no es sujeto de él, pero la gran empresa puede hacer algo que me propusieron ayer y me pareció estupendo. Trabajador, acordemos una rebaja salarial, entre comillas, présteme ese dinero, que yo se lo pago con intereses, maravilloso. Entonces es una rebaja condicionada a que se lo van a pagar porque va a haber empresa. Si terminamos la empresa no va a haber con qué pagarle a nadie, no va a haber empleo, vamos a tener una crisis económica, un colapso económico de impredecibles consecuencias. Yo como veo que ya el tiempo se va a terminar, recomendamos también cuando se tengan buenos auxilios extralegales que fueron creados en virtud de la aplicación de la Ley 50 del 90, auxilios extralegales sin carácter salarial, que las partes se pongan la mano en el corazón y con la realidad. Revisen esos auxilios extralegales de manera que temporalmente desaparezcan, si no todos, los que sirvan para aliviar la crisis económica de las empresas. Y debemos pensar siempre en esos acuerdos de revisión, en esos pagos extralegales que quienes más sacrificio deben aportar son los trabajadores que más devengan, en beneficio de aquellos que menos devengan y que son los más afectados indudablemente por la crisis. Yo quiero que no tengamos nunca, es mi deseo ferviente, sé que el doctor Heraclio, mi compañero de ruta en esta aventura, también es del parecer, ojalá no tengamos que llegar a terminar los contratos de trabajo por clausura definitiva de las empresas. Sabemos que muchas de las pequeñas y medianas van a tener que cerrar y un empleo que se pierde es una familia que queda desprotegida. Yo agradezco mucho al maestro Luis Javier Osorio su compañía durante 15 años, así es, su sabiduría, al doctor Heraclio, y esa fuerza que le imprime a todas sus cosas, ese compañerismo, esa disposición permanente para el diálogo, para la crítica, para la construcción de instrumentos, y al sello editorial de mi Universidad de Medellín, de nuestra Universidad de Medellín, a la que tanto queremos, que nos brindó esta oportunidad y que afortunadamente hemos respondido con creces y prestado un servicio social. Muchísimas gracias, profe. Sí, lastimosamente el tiempo es muy corto para poder abordar este tema. Quisiera terminar con algunos comentarios de las personas que nos están visualizando en este momento. Nati Z dice, la cartilla del trabajo no es solo para estudiantes, es una gran herramienta de fácil entendimiento para trabajadores y empleadores. Muchas felicitaciones a sus autores, su profesionalismo y conocimiento es de admirar. Luz Adriana también nos dice que muy interesante este tema. Hernán Aristizábal, que da mucha claridad a la situación actual. Muchas felicitaciones. Muy bien. Y por aquí hay algunos interrogantes, pero como les mencionaba, lastimosamente contamos con poco tiempo. Quisiéramos habilitar otros espacios y vamos a intentar desde el sello editorial justamente eso, habilitar otros espacios para poder abordar con más profundidad estos temas y donde tengamos de pronto más tiempo disponible. Muy bien, yo creo que quedamos abiertos permanentemente para las inquietudes y también en nuestro compromiso como autores de este instrumento didáctico, que si no podemos salir al mercado como es debido, que ya el sello editorial a partir del lunes pueden hacer sus pedidos con la fuerza que siempre ha tenido, estaremos dispuestos a responder inquietudes por conducto del sello editorial. Muchísimas gracias. Sí, los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales, estamos muy prestos allí.
En Facebook nuestra página es @sello-editorial-U de Medellín. Nos pueden contactar y escribir. Estamos organizando la manera de hacerles llegar nuestras publicaciones, entonces para que por favor nos sigan a través de estos medios. Agradecemos nuevamente al doctor Osorio por habernos acompañado y por haber brindado también durante estos 15 años su asesoría y sus recomendaciones tan sabias para esta publicación que goza de gran reconocimiento en nuestra institución. Agradecemos al doctor Heraclio, al doctor Ignacio por habernos acompañado en el día de hoy y seguimos al tanto para organizar justamente nuevas reuniones, otros espacios propicios donde podamos dar respuesta a todas las inquietudes que nos han manifestado y que, como les comentaba, lamentablemente no alcanzamos a responder en este momento. Muchísimas gracias a todos. Así será y gracias a todos. Están muy bien, feliz tarde. Muchas gracias. Bien, muchas gracias por todo.